Bienvenidos al programa Los Libros de Esperanza, en su sección Autores al Aire, un espacio de Cálamo Centro Literario. Soy Esperanza Buenrostro y les doy la más cordial bienvenida a este espacio diseñado para conocer al escritor detrás de la historia. Hoy tenemos la presencia y la visita de Laura Vázquez. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por venir. Hola Esperanza, muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias. Pues voy a dar primero una pequeña semblanza, bueno, ni tan pequeña, de quién eres, ¿no? Y a qué te has dedicado y qué has estudiado y todo eso para contextualizar un poco tu obra. Tienes estudios en creatividad en España, área de innovación, en el área también de innovación en Búfalo, Nueva York y en la Ciudad de México. Eres una persona enamorada de la educación, así como los jóvenes y de su gran potencial. Por más de 20 años has estado dedicada a la docencia. También has impartido talleres a padres de familia y a maestros. Por lo que veo, has dedicado a capacitarte como guía en la vida de cada uno de los adolescentes, con un enfoque muy especial en las áreas de mindfulness, como orientadora en todas sus dudas sobre sexualidad y en terapia sistémica. Bienvenida, Laura. Es un gusto de verdad para mí tenerte en este programa. Gracias. De entrada, lo que te quiero comentar es que los libros son preciosos. Déjame, ahí se ven en la cámara, gracias. Pero tienen un colorido y tienen una calidad gráfica y una calidad en las imágenes y ilustraciones que es de verdad sobresaliente, ¿no? Y me llama la atención que yo conozco el contenido y ahorita tú no lo vas a ir contando como desglosando un poco más, pero me llama la atención la forma en que abarcas como todo el sistema familiar y además que das un especial énfasis como en la unidad de cuerpo y alma, de cuerpo y mente. Tú ahorita me cuentas más en el desarrollo de los jóvenes y de los adolescentes, ¿verdad? Uh-huh. De todos los estudios y la experiencia que tienes, Laura, ¿qué fue lo que más te sirvió para llegar a esto, para llegar y tener este libro? O sea, ¿qué es lo que más te ha servido? ¿Todos los estudios que hiciste? Tú cuéntanos. Te va a parecer muy básico mi respuesta, pero es la verdad de la verdad. Lo que más me ha servido a lo largo de mi carrera para estos libros es sentarme con ellos en recreo. Entonces, estar con ellos en recreo es hablar de la neta, ¿no? Ya no eres maestra y alumno. Entonces ahí te empiezan a contar sus vidas, sus preocupaciones, lo que pasa con sus amigos, del grito de mamá o el grito de papá, el castigo tal, cómo se sienten a partir de eso. Y entonces, lo que me he topado mucho a lo largo de mi vida es que mucha gente trabaja con adolescentes desde el lado del adulto, ¿no? Y entonces el sentarte con ellos en recreo es como que ponerte al nivel de ellos sin caer, obviamente, totalmente en su nivel, pero tú escuchas, ¿no? Escuchas y ellos ya dejan de verte como un adulto y se empiezan a abrir, y entonces te dejan meterse a su mundo donde normalmente no dejan meterse a los adultos. Y entonces yo creo, o para mí ha sido como que lo más enriquecedor, definitivamente el recreo. Oye, pero es que lo haces parecer fácil, pero yo creo que debes de tener como una conexión especial y una empatía que hace que ellos se puedan abrir, que hace que ellos puedan confiar en ti y contarte, como dices tú, muy adecuadamente, pues las netas, ¿no? Porque están sintiendo algo que hacen que se genere esta confianza, ¿no? Y entonces, esta experiencia que tienes tan cercana con los jóvenes, sumada a que a la experiencia o al conocimiento en tus talleres con los padres, ¿será que haces como una especie de mix aquí, como una especie de entre lo que te retroalimentan los jóvenes y por otro lado la necesidad que tú ves latente de los padres por el lado de la comunicación con los hijos? Es que en los padres de familia lo que encuentro es un papá que emite juicios, ¿no? Uh-huh. Y la conexión que yo tengo con el adolescente, la conexión que yo tengo con el adolescente es que jamás emito un juicio. Jamás le digo, yo ya estuve ahí, porque es algo que no les gusta, ¿verdad? Y O tan no les... recurrente en los padres, eso hasta yo lo he dicho. Y tampoco trato de darles un consejo, ¿no? O sea, cuando ellos me están diciendo algún problema en el que están, me detengo y le digo, ¿quieres escuchar mi consejo o nada más quieres que te escuche? Entonces me dice, nada más quiero que me escuches. Al día siguiente van a llegar y me van a decir, quiero un consejo. Pero lo primero que necesitan es un safe space para
poder sacar lo que tienen adentro, ¿no? Y entonces, para mí lo más importante es ese dejar de emitir juicios, que es lo que yo más me enfrento cuando hablo con los papás, ¿no? Y eso es lo que genera una barrera entre el adulto y el adolescente, que nos parecen tonterías. Y pues sí, a lo mejor, pero son sus tonterías, ¿verdad? Bueno, sí, y a lo mejor a los papás se nos olvida a veces que también pasamos por ahí y que en su Definitivamente. momento un problema que ahora podría parecernos que es una tontería o superficial o que no importa, como que olvida uno que importó en su momento, ¿no? Entonces creo que eso puede hacer que realmente el adolescente pues tenga esa confianza contigo. Y ahorita que te oí hablar, también estoy pensando que no es solo la parte de los juicios, ¿no? Sino que los papás también de repente somos muy dados a, oímos tres palabras y no solo estamos haciendo un juicio, sino que ya estamos regañando, dando un sermón eterno, ya casi como un monólogo nuestro, como cuando el adolescente lo que necesita es hablar, es ser escuchado, ¿no? Claramente. Lo que pasa es que el ser humano en general no escucha, ¿no? Cada vez que alguien está hablando ya estás pensando en qué vas a contestar. Y entonces ese es el problema de la mayoría de los seres humanos, que no sabemos escuchar con atención y nada más estamos pensando en ya lo que le quiero decir. Y en ese que ya lo que le voy a decir, ahí normalmente es donde el adolescente retrocede porque le choca que no lo puedan escuchar, ¿no? Y entonces cuando él encuentra a alguien que lo escucha así, con esa atención, ellos se sueltan. Es bien bonito porque, pues son bien bonitos, me encanta. Sí, sí, lo veo, lo transmites en tu mirada y en tu sonrisa incluso. Oye, una pregunta. ¿Este encuentro que tienes en los recreos con los jóvenes, hasta ahí llega? O además, por ejemplo, les puedes dar terapia como de otra forma, no sé, en algún consultorio o particular, si es que el adolescente se acerca a ti. ¿Das ese servicio? Sí, muchos me piden ayuda, sobre todo cuando están en problemas académicos muy serios. Entonces yo con terapia sistémica ayudo a que el joven encuentre dónde está el problema en la cuestión sistémica de su familia, para que él pueda avanzar en cualquier tipo de área. En realidad lo que tienen son muy malos hábitos de estudio, ¿no? Y muchas mamás nos asumimos que ellos tienen que aprender solos porque ya están grandes. Es algo que el papá de secundaria siempre dice de los chavos: ya están grandes. No están grandes, no están. Es un niño grandote, pero no está grande. Y entonces normalmente trabajo mucho con chavos con problemas académicos. También he trabajado con parejas y en el área de sexualidad con las parejas, papá y mamá. Entonces no nada más trabajo con niños, sino también con adultos, en el área sistémica y sexual. Pues ya nos dirás al final dónde contactarte, porque creo que de entrada yo misma voy a buscarte, a requerir tu ayuda. Y bueno, vamos a entrar de lleno con lo que nos tiene aquí hoy, que es estos maravillosos libros. La pregunta obligada entonces, después de oír toda tu experiencia, ¿cómo llegas a pensar en este producto? O sea, ¿qué fue lo que pasa y cómo se gesta la idea de tener estos libros? Mira, cada año siempre, después de 24 años en la docencia, me preguntan, ¿cómo viene la siguiente generación? Y yo les digo exactamente igual, con las mismas carencias y las mismas necesidades. Somos seres humanos, claro, está la tecnología, bla, 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 hay circunstancias nuevas, ¿verdad? Pero las carencias son las mismas. Por ejemplo, el primer libro habla mucho sobre hábitos de estudio y resiliencia, ¿no? Que normalmente, que es para niños de 12, 13 años, son los de primero de secundaria. Que los de primero de secundaria van explorando como que el área para buscar cuál es el grupo de amigos con el que se van a identificar. Entonces como que su atención está muy enfocada a ese nuevo grupo o esos nuevos intereses que van a tener. Y entonces aquí de una manera divertida les enseño a hacerse metas a corto, mediano y largo plazo, porque siempre al principio del ciclo escolar les pregunto, ¿qué quieres este año? Me dicen, no, pues quiero sacar 100 en todas las materias. Le digo, no, esa no es una meta, es una meta a largo plazo. Le dije, ¿por dónde vas a empezar? Entonces el primer libro les ayuda a plantearse ese tipo de cosas porque no saben estructurarse, ¿no?
Y el libro, el primero por eso intenta, porque en sexto normalmente ya la maestra no lo lleva tan de la mano. Ya como que lo dejan un poquito solos y es para que sexto, séptimo, para que puedan ir ellos agarrando su propia noción de cómo ir generando metas y lograrlas según como ellos los establezcan, mediano, largo o corto plazo. Yo veo que en este primer libro, por ejemplo, es que es muy agradable porque es muy visual, tiene mucho colorido, no tiene demasiada saturación de información, sino que es como muy clara y muy concisa la información que das y que dejas espacios como si fuera el mismo libro es un cuaderno de trabajo, ¿no? Y podría convertirse en una suerte de diario a lo largo del avance, ¿no? Conforme vas pasando de nivel, digamos, ¿no? O del libro 1 al 2. Entonces quisiera también como mostrarlo un poco porque tienes estos cuadros que es para que el joven vaya rellenando, ¿no? El niño vaya rellenando conforme tú le vas dando la directriz. Si yo le doy la directriz y él se establece sus propias metas. Ese es un ejercicio de creatividad, por ejemplo, que en el cuadro número 6 estableces tu meta. Y en el cuadro 1 dices cómo vas a empezar esa meta. En el segundo, cuál es el segundo paso, tercero, cuarto y quinto paso para llegar a la meta que escribiste desde el inicio. Entonces, imagínate que el chavo tiene problemas en matemáticas, entonces sería increíble, en el número 6 sería increíble que mejorara mis habilidades matemáticas. Entonces en el cuadro 1 tendría que empezar por las sumas. En el 2, después las restas, la multiplicación, la división, ¿verdad? Porque es lo básico. Y entonces ya para cuando llega al cuadro 6, ya sabe por dónde cómo tiene que empezar 1, 2, 3, 4, 5 para mi meta 6. ¿Sí? Sí, es que te lleva de la mano, no te permite perderte. Y el libro 1 entonces hablas más enfocado hacia la parte de lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ya sean personales o académicos, puede ser una fiesta, ¿verdad? Sí, un conflicto con un chavo o alguna cosa o chava, ¿no? Alguna cosa que les esté inquietando. Que es ahí donde me refería un poco a cuando hablo de esta unidad alma y cuerpo también, ¿no? O sea, que estás viendo al adolescente de una forma integral. ¿Y el 2, Laura? El librito 2. Segundo y secundaria normalmente es la etapa de la adolescencia más conflictiva, ¿no? Es donde está este quiebre entre papá, mamá y yo. Una desesperada llamada a la independencia, en donde papá y mamá no lo entienden y creen que son necedades del adolescente y el adolescente simplemente está enojado en esta travesía de encontrarse con quién va a ser él el resto de su adolescencia, ¿no? Entonces le explica todo eso, todo lo que está pasando por su cabeza. Entonces habla mucho sobre la teoría de mindset, que es la doctora Carol Dweck, y dice cómo pone varios ejercicios de cuáles son algunas cosas de las cuales tú crees que no eres bueno. Y entonces también le dice, bueno, es que a lo mejor no eres bueno porque eso escuchaste toda la vida, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el adolescente como que a descreer del adulto, porque empezamos a colgarles etiquetas. Y entonces en el diario 2, entonces le habla de esas etiquetas y le ayuda a que las visualice y que diga, esta etiqueta yo no quiero para mí, yo puedo más que esto, ¿no? Y entonces la idea de ese diario es que no importa lo que le digan a lo largo de su vida, porque eso es lo que yo veo en la universidad, lo que veo son corazones rotos, ¿no? No es un chavo que no sea creativo, es un chavo que le rompieron el corazón porque le dijeron que no era bueno para esto o para aquello. Entonces yo quiero que el estudiante de segundo de secundaria sepa que nadie le puede romper su corazón. Entonces de eso se trata el diario 2. ¿Y cómo protegerlo? Y cómo protegerlo. Y el diario de 3, Surfeo mis emociones. Además el libro, el título es precioso, Surfeo mis emociones, diario 1, diario 2 y diario 3. Está tan bonito, de verdad es muy, muy bonito. El 3, ¿en qué te concentras más? Oye, el surfeo es porque aprendí a surfear hace poquito porque yo no sabía nadar y siempre creí que le tenía pánico al mar y a la alberca, pero me di cuenta que era porque no sabía nadar. Y ahora que aprendí a nadar a mis 40 y tantos, para empezar, pues te da vergüenza, ¿no? Y después subirte una tabla, pues peor tantito, a los 47 subirte una tabla no está como que cool. Y cuando una vez que lo logras dices, I can do it, ¿verdad? O sea, ¿y por qué no?
Entonces me sentí como que les puedo decir a ellos que todo se maneja como una tabla, ¿no? Mientras tengas un balance perfecto y Sí, creas en ti. vas creando tu equilibrio y claro, y que creas en ti. Sí, a mí me parece precioso el nombre. Entonces de ahí viene, de ahí es un poco de la idea de ponerle surfeo. De ahí viene. Sí, me parece sumamente atinado. Y ese es el tercero porque yo siento que tienes que recorrer el 1 y el 2 para llegar al 3, porque el 3 habla sobre sexualidad, pero más importante, sobre creatividad. Yo lo que he visto a lo largo de mis años trabajando con chavos en creatividad es que la mayoría de ellos no cree ser creativo. Y me da una tristeza así enorme, ¿no? Porque todos somos creativos, ¿no? Claro. Absolutamente todos somos creativos. De hecho, yo impartiendo la materia, les digo, yo no soy Dios. Yo no puedo pretender hacerte creativo con una materia como creatividad e innovación. Yo lo que voy a hacer es que le voy a poner un parchecito a tu corazón para que tú creas otra vez en ti, ¿no? Entonces, por eso siento que tienes que por el 1, trabajando con tus metas y estar seguro de lo que estás haciendo. Con el 2, estar seguro con quién eres, independientemente de las etiquetas, para llegar al 3 y decir, yo sí soy creativo, a pesar de todo esto, ¿no? Entonces, el diario 3 te ayuda a ver eso. Incluso el diario 2 también te habla de la comida, porque también en segundo secundaria empezamos dietas falsas. Sí. Y empezamos a comparar nuestros cuerpos con otros cuerpos porque nunca nos hablaron sobre los cuerpos y cuáles son los cuerpos bonitos y cuáles son los estereotipos, ¿no? Entonces, en el diario 3 también hablo de sexualidad y sobre mitos de la sexualidad. Creo que tienen muchas dudas sobre sexualidad y creo que no hay absolutamente nadie contestándole sus dudas más que el internet. Y obviamente van a encontrar respuestas no sin filtro, ¿verdad? Cuando hay respuestas con filtro. También tengo papás que me dicen, no, yo ya le conté todo. Y les digo, no. O sea, tú contestas lo que ellos están preguntando. No tienes que contarle todo. O sea, es paso a pasito, ¿verdad? Cada quien tiene diferentes cuestionamientos y así y cada quien va a querer un poquito de esto y un poquito de lo otro, no todo. Entonces al final, los 3 diarios al final tienen ejercicios para practicar con papá y mamá. Entonces para mí estos diarios van de la mano con papá y mamá, no pueden ir con el adolescente solo. Integra a papá y a mamá de manera que hablen sus papás también de la adolescencia, de su niñez. Incluso hay un ejercicio que habla de que investiguen sobre sus abuelos, ¿no? Porque como que los tenemos muy abandonados a los abuelos en sus anécdotas y creo que son anécdotas muy ricas, ¿no? Sobre todo a estos chavos que no saben valorar por el consumismo actual. Entonces, y todos los libros tienen ejercicios de mindfulness, donde también son actividades que tienen que hacer en familia. Okay. Entonces, es un libro que va a ayudar al papá a entender al adolescente y al adolescente a llevar un camino más entendido de sí mismo. Oye, Laura, ¿y estos libros se proporcionan en el colegio y se recomienda hacerlo como parte, irlo siguiendo como parte de una dinámica familiar, como tú comentas, o el chavo simplemente se le puede regalar? Supongo tú que se los quiero regalar a mis sobrinas. O sea, aquí me gustaría como tener claro y que tengamos claro los papás cómo es el proceso para estos libros. Yo los puedo comprar y se los mando a mis sobrinas, por ejemplo, que están en secundaria, o tengo que tocar base, como dicen, tengo que hablarlo con los papás primero. ¿Cómo sería aquí la estrategia adecuada para hacérselos llegar? Mi intención cuando yo los creé era dar talleres con ellos e impartirlo con ellos. Pero estos libros fueron hechos con la intención de que un chavo lo pueda hacer solo, sin mí, sin estar yo. La intención de que estuviera yo es poder dar retroalimentación al papá. Lo que puede hacer el papá es escribirme directamente al Instagram o algo, alguna duda que tenga, si su hijo sale con una duda sobre los libros o ve algo que no le suena o que le hace ruido y me pudiera contactar y feliz de la vida les contesto, pero son libros que se pueden ir solitos. Ok, perfecto. Oye, veo aquí que también tienes un paquetito de tarjetas con preguntas. ¿Leo una? ¿Qué rol ocupa un hombre y una mujer en una relación actualmente? ¿Te preocupa el tema del calentamiento global?
¿En tu casa se reciclan o se hace algo al respecto? Este tipo de preguntas van dirigidas a que el chavo se cuestione cosas, que piense más allá. Mi intención de las tarjetas son 100 preguntas de todo tema. Hay temas fuertes de sexualidad, hay temas sobre política, sobre cuestiones sociales. La idea para mí es que durante toda mi vida los padres de familia siempre me dicen, es que ¿por qué contigo sí platican y conmigo es un monosílabo, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Digo, lo que pasa es que no estás haciendo la pregunta adecuadamente. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Estás haciendo la tarea? Sí, ¿no? Entonces se molestan mucho porque no les platican. Y entonces mi intención con esas tarjetas es que generaran una plática con sus hijos. Para mí, digo yo, hoy en día ya no lo veo, pero en mi época y en nuestra época supongo era muy importante la sobremesa, Sí. ¿verdad? Y para mí es la intención de una sobremesa de cena, que es cuando más atención están poniendo ellos, que se escogiera una tarjeta al azar y todos opinaran. Está muy padre escuchar qué opina mi hijo de 11 años sobre un beso en la boca, a lo que opina mi hija de 20 años, o mi esposa, o yo como hombre. Siempre, siempre, siempre tenemos que aprender uno del otro, independientemente de la edad. Y esa es la intención de esas tarjetas, generar un diálogo y escuchar opiniones para ser respetuosos. Claro, son 100 preguntas. Uh-huh. Mira, por ejemplo, esta qué interesante. ¿Tiendes a compararte con alguien físicamente? O sea, qué más claro que esto es algo que les debe de pasar absolutamente a todos los adolescentes en esta etapa, ¿no? Pues qué interesante, Laura. Bueno, y ahora dinos cómo los podemos adquirir los libros. Ahorita estoy en el proceso del ISBN. Van a estar en el sótano en la Ciudad de México. También, ahora que ya tenga el ISBN, yo los puedo subir a plataformas como Amazon. Por lo pronto podrían contactarme por medio del Instagram, como te dije hace ratito. También ofreces un espacio en Cálamo. Sí, en Cálamo también los vamos a tener porque... y bueno, pues trataré de tenerlos próximamente en Amazon, contigo, sótano o Instagram. Dinos por favor tu Instagram. Mi Instagram está fácil porque es mi nombre, Laura Vázquez Educando. Laura Vázquez Educando en Instagram. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias y la verdad reiterarte una gran felicitación porque mis respetos, por un lado los libros son preciosos, voy a repetir el nombre de los libros, Surfeo mis emociones, Diario 1, 2 y 3, y más las tarjetas. Y pues por esta labor que haces tan invaluable, qué bueno que das terapia, qué bueno que uno puede recurrir a ti, digamos, o que puedes mandar a tu adolescente. Yo tengo uno adolescente todavía, mi niña. Y me parece invaluable el trabajo que estás haciendo y los libros realmente son preciosos. Yo se los pasé ayer a ella para que los estuviera viendo estos que me traje. Me dice, no te los lleves. Bueno, luego te los vuelvo a prestar, ¿no? O sea, creo que es un material muy accesible y muy bueno y que le va a ayudar al chavo, al adolescente de hoy en día, pues a conectar con él mismo, ¿no? Como a resolver más cosas. Y a mamá a entender. Y a los papás a entender, exacto. Sí. ¿Algo más que nos quieras compartir acerca de los libros que me hubiera hecho falta preguntarte? No, repetirte que estos libros es para que papá y mamá también se echen un clavado, para que entiendan un poquito más lo que está pasando en el mundo de sus hijos, sin juicios y sin comparaciones, ¿verdad? Y una pregunta más, el libro, bueno, ya te podrán preguntar directamente, pero ¿se puede comprar uno solo? ¿Se puede comprar en paquete? O sea, tienes como estas diversas formas, ¿no? O todo es el paquete completo, los 3 libros y las tarjetas, que es lo ideal, en realidad creo que sería lo ideal, ¿no? El paquete completo cuesta 350, que son los 3 libros con las tarjetas. Entonces, cada uno por separado es 100 pesos por libro y la tarjeta 50 pesos. Entonces, si quieres darle un seguimiento total a tu hijo, te recomiendo los 3, no nada más 1, 2 y 3. Entonces, bueno, pues ya está. Te buscaremos en Laura Vázquez Educando para adquirir este paquete tan maravilloso. Muchas gracias, Laura, por haber venido. Y los esperamos en la próxima edición de Autores al Aire. Soy Esperanza Buenrostro y les recuerdo que pueden seguirme en esta entrevista, la pueden volver a escuchar en YouTube. Aunque tengo Instagram y YouTube, esta entrevista se va a subir a YouTube. Te la comparto.